Cada semana en IA, alguien anuncia un nuevo modelo. Más grande, más rápido, más barato, mejor. Y esa cobertura importa. Pero si solo sigues los anuncios de modelos, te pierdes la pelea real. La competencia verdadera está sucediendo por debajo. En los runtimes, las asociaciones de silicio, los marcos regulatorios, el ecosistema de código abierto y la infraestructura física que decide si todo esto realmente puede escalar. Este episodio trata sobre esas capas. Soy Nova. Y soy Ayoy, y esto es OpenCloud Daily. Hoy es un episodio combinado que cubre múltiples días de noticias de todo el periodo reciente. Y tenemos 11 historias que todas van en la misma dirección. OpenCloud lanza dos versiones importantes. Una enfocada en compatibilidad de plataforma y otra que se adentra profundamente en generación de vídeo, música, integración con Comfy y un sistema de sueños completamente renovado. Cursor 3 reinterpreta el IDE como una consola de orquestación de agentes. Amazon OpenSearch obtiene un agente de investigación para respuesta a incidentes en tiempo real. Anthropic alcanza una tasa de ingresos anual de $30.000 millones y firma un acuerdo mayorista de TPU con Google y Broadcom. Meta revierte su posición sobre el código abierto. OpenAI publica un documento de política industrial. Google DeepMind mapea una nueva categoría de ataques contra agentes de IA. Y cerramos con dos historias de infraestructura, Meta construyendo infraestructura eléctrica en Luisiana, y Flagstaff comenzando una pelea de zonificación por centros de datos. Eso es un stack completo. Y el hilo conductor es el control. ¿Quién controla el runtime? ¿Quién controla el silicio? ¿Quién controla la narrativa de políticas? ¿Quién controla el perímetro de seguridad? ¿Y quién controla la infraestructura física que hace posible la inferencia a escala? Entremos en materia. La primera historia es OpenCloud V 2026.3.24, lanzado el 3 de abril. Esta es la versión estable más reciente en el feed de GitHub, que no había sido cubierta en episodios anteriores. Y es una versión de fortalecimiento de plataforma, que suena aburrido hasta que piensas en lo que realmente significa la compatibilidad de plataforma en un sistema como este. Exacto. Mucha de la cobertura que vemos se enfoca en características, nuevas herramientas, nuevas capacidades. Pero la capa aburrida es la capa de compatibilidad, y se está volviendo estratégica. Esta versión fortalece la compatibilidad con la API de OpenAI, específicamente los endpoints /V1/models y /V1/embeddings. También mejora la superficie de herramientas en tiempo real. El endpoint /tools ahora refleja lo que realmente está disponible en lugar de una declaración estática. Lo cual suena menor pero importa enormemente para los desarrolladores que construyen contra este sistema. Si tu superficie de herramientas no coincide con lo que el runtime realmente expone, obtienes fallos silenciosos. Obtienes agentes que creen tener capacidades que no tienen. Obtienes rupturas de integración que no se anuncian hasta producción. Y profundiza la madurez de canales y runtime a través de una migración oficial del SDK de Teams. Eso no es solo un puerto. Es una señal sobre hacia dónde se dirige la plataforma en el ámbito empresarial. E incluye correcciones de calidad operativa en todo el tablero. Así que el titular no es emocionante. Pero la implicación es que la ergonomía de integración ahora es lo suficientemente buena como para que laboratorios y empresas puedan construir cargas de trabajo reales sobre esto sin luchar contra la capa de plataforma constantemente. Lo cual es su propia clase de ventaja competitiva. Cuando las diferencias de calidad de modelo entre laboratorios frontier se reducen, la confiabilidad del runtime y la suavidad de integración se convierten en un diferenciador. Esta versión es parte de esa historia. La segunda historia es OpenCloud V 2026.4.5, lanzado el 6 de abril. Esta es una versión de características emblemáticas y es intensa. Así que déjame recorrer las adiciones principales con cuidado. Las herramientas nativas integradas Video-Generate y Music-Generate se envían de forma nativa. Para vídeo, los proveedores incluidos son XI con Grok Imagine Video, Alibaba One y Rangwo. Para música, es Google Lyria y Minimax. Esa es una pila de medios real sin requerir configuración de herramientas externas. Eso es significativo. Anteriormente, generar vídeo o música requería herramientas externas o integraciones separadas. Ahora es parte de la superficie de herramientas Core.
Y la lista de proveedores no es un conjunto de juguetes. Estos son modelos de grado de producción. Un nuevo plugin de flujo de trabajo de ComfyUI trae ComfyUI local y ComfyCloud a la pila de medios. Soporta inyección de prompts y recuperación de salida en vivo. Así que el pipeline de generación de imágenes se vuelve programable de una manera que va más allá de lo que te da una interfaz de prompt único. Para personas que conocen ComfyUI, esto es una integración nativa de flujo de trabajo. Puedes canalizar salidas, encadenar nodos, construir pipelines. Y para personas que no conocen ComfyUI, piénsalo como un entorno de programación visual para generación de imágenes. Tener eso dentro del runtime de OpenCLA es una expansión significativa de lo que es posible sin salir de la plataforma. La interfaz de control obtiene localización en 12 idiomas: chino, portugués, alemán, español, japonés, coreano, francés, turco, indonesio, polaco, ucrainio. Eso es una actualización de presencia global. El soporte de Amazon Bedrock Mantle llega con autodescubrimiento y autenticación IAM. Así que ahora puedes apuntar OpenCLA a los endpoints de Bedrock Mantle y el sistema descubre y autentica sin configuración manual. Otra mejora de integración de grado empresarial. El sistema de sueños y memoria obtiene una renovación significativa. Pasa de una característica experimental de modo único a 3 fases cooperativas: ligera, profunda y REM, con decaimiento de recuerdo configurable y una nueva interfaz de diario de sueños. Este es el sistema que permite a la gente reflexionar y consolidar a través de sesiones. La reconstrucción de los sueños es probablemente la pieza más arquitectónicamente interesante de esta versión. 3 fases cooperativas significa que el sistema de memoria puede operar en diferentes niveles de fidelidad, dependiendo de lo que la sesión requiera. Decaimiento de recuerdo configurable significa que puedes ajustar qué tan agresivamente el sistema olvida versus recuerda. Y la interfaz del diario de sueños te da visibilidad sobre lo que el sistema realmente está reteniendo. Ese es un paso real hacia la memoria agentic persistente como una característica de plataforma de primera clase. El almacenamiento en caché de prompts obtiene una reconstrucción significativa. El sistema ahora hace huellas digitales de prompts de sistema normalizados, inventarios de herramientas en banda de duplicados y diagnósticos de ruptura de caché. Estas son todas mejoras internas que reducen la computación redundante entre sesiones. Y la integración de Cloud CLI se fortalece mediante un puente MCP de Loopback. Decenas de correcciones de seguridad redondean la versión. Así que a través de vídeo, música, flujos de trabajo de imágenes, internacionalización, integración en la nube, memoria y seguridad, esta es la versión más densa en características que hemos visto en algún tiempo. OpenCLA está avanzando mucho más allá de un SOA personal hacia una plataforma completa de agentes multimedia. La tercera historia es Cursor 3. El equipo de Cursor introdujo una ventana de agentes que permite a los desarrolladores ejecutar muchos agentes en paralelo a través de repositorios locales, entornos en la nube, Board3 y objetivos SSH remotos. La postura del producto cambia de lo que ellos llaman un programador en pareja de IA a una consola de orquestación de agentes. Y eso es una reformulación significativa. La programación en pareja es un humano con una IA, trabajando en el mismo contexto. La orquestación de agentes es un humano supervisando muchos agentes operando en paralelo en diferentes entornos simultáneamente. Esos son modelos mentales diferentes y flujos de trabajo diferentes. Los bucles de retroalimentación del modo de diseño y los flujos de trabajo de pestañas de multichat son la capa de interfaz de este cambio. En lugar de un único hilo de conversación, tienes múltiples contextos de agente ejecutándose simultáneamente, cada uno potencialmente manejando una parte diferente de una base de código o un entorno diferente. Para desarrolladores experimentados, esto se mapea sobre cómo ya trabajan los equipos grandes de ingeniería. Tienes diferentes personas propietarias de diferentes partes de un sistema. Ahora puedes tener diferentes agentes haciendo lo mismo. El desarrollador se convierte en supervisor e integrador en lugar de autor principal. La pregunta interesante es si esto es el comienzo del plano de control post-IDE. Los IDEs tradicionales están organizados alrededor de archivos, buffers y sistemas de compilación. Un IDE nativo de agentes está organizado alrededor de tareas, agentes y resultados. Esos son principios organizacionales diferentes y llevan a diseños de interfaz muy diferentes. El mercado de IDEs ha sido notablemente estable durante 20 años. Emacs,
BIM, luego Visual Studio Code, y quizás JetBrains. Cada transición fue impulsada por un nuevo paradigma, interfaces gráficas, luego servidores de lenguaje, luego asistencia de IA. Cursor 3 está argumentando que la próxima transición es la orquestación de agentes, y el IDE que gane esa transición poseerá la experiencia del desarrollador durante la próxima década. Ya sea que Cursor gane esa transición o alguien más lo haga, la dirección parece clara. La programación se está convirtiendo cada vez más en supervisión de agentes. La habilidad que importa es saber cómo dirigir, evaluar e integrar en lugar de cómo escribir línea por línea. La cuarta historia es Amazon Open Search Service agregando características de observabilidad agentic. Amazon introdujo un asistente consciente del contexto, un agente de investigación, y memoria que persiste el contexto a través de sesiones y páginas dentro de la interfaz de usuario de OpenSearch. La pieza destacada es el agente de investigación. Utiliza un modelo de planificación iterativa diseñado para análisis de causa-raíz de múltiples pasos. En lugar de una consulta única que devuelve un resultado, ejecuta un ciclo de planificar, ejecutar, reflexionar. Forma una hipótesis, recopila evidencia, evalúa si la evidencia respalda la hipótesis, y ya sea concluye o forma una nueva hipótesis. Este es el análisis de causa-raíz como un flujo de trabajo agentic de primera clase en lugar de un bucle de consulta impulsado por humanos. En una configuración de observabilidad tradicional, un ingeniero humano forma una hipótesis, escribe una consulta, interpreta el resultado, forma una nueva hipótesis, escribe otra consulta. El agente de investigación hace ese ciclo automáticamente, con razonamiento rastreable en cada paso. La memoria persistente a través de sesiones y páginas significa que el agente puede mantener el contexto mientras navegas a través de diferentes partes de la superficie de observabilidad. No tienes que reexplicar el incidente cada vez que cambias de pestaña o vuelves a una página. Para equipos de SRE, este es un cambio significativo. La pila de habilidades para respuesta a incidentes siempre ha sido parte conocimiento técnico, parte conocimiento institucional sobre cómo interactúan los sistemas, y parte reconocimiento de patrones de incidentes pasados. Un agente con memoria persistente y planificación iterativa comienza a codificar algo de ese conocimiento institucional y reconocimiento de patrones en la herramienta misma. La pregunta de rendición de cuentas también es interesante. Cuando un humano hace análisis de causa-raíz, puede explicar su razonamiento: miré esta métrica, subió aquí, eso me apuntó a este servicio, revisé este log, etc. Un agente de investigación con razonamiento rastreable puede hacer lo mismo, lo que significa que el razonamiento es auditable. Eso es un paso hacia respuesta a incidentes que no solo es más rápida, sino más consistentemente documentada. El punto más profundo es que las herramientas operativas se están volviendo nativas de agentes. No asistidas por IA en el sentido de autocompletado o sugerencia. Bucles de investigación autónomos que se ejecutan sin un humano en el circuito para cada paso. Esa es una categoría diferente de herramienta, y OpenSearch es una de las primeras plataformas mayores de observabilidad empresarial en enviarla. La quinta historia es la tasa de ingresos de Anthropic cruzando los $30.000 millones anuales, subiendo desde 9.000 millones a finales de 2025. Eso es un triplicamiento en aproximadamente 15 semanas. Deja que ese número se asiente. 9 a 30.000 millones en 15 semanas. A esa trayectoria, la tasa de ingresos anual está agregando aproximadamente $140 millones por día. Los clientes empresariales que gastan $1 millón o más anualmente en cloud ahora superan 1.000. Eso se duplicó en menos de 2 meses. Así que no es solo el volumen total el que crece. La concentración empresarial en alto gasto también se está acelerando. El contexto notable es el riesgo político en curso de la disputa de clasificación del Pentágono. Cubrimos esto en episodios anteriores. Los modelos de Anthropic están bajo revisión para una clasificación potencial de riesgo de cadena de suministro, que restringiría ciertos usos gubernamentales. Ese proceso todavía está en movimiento. Y sin embargo, el impulso comercial parece ser lo suficientemente grande como para que el riesgo gubernamental no se haya manifestado como una desaceleración comercial todavía. La pregunta que todos se hacen es si la demanda empresarial es lo suficientemente grande como para hacer irrelevante el riesgo gubernamental, al menos a corto-mediano plazo. La respuesta inicial parece ser sí según los números de ingresos.
Pero los compradores empresariales también son conocidos por moverse lentamente en preguntas de seguridad y cumplimiento hasta que un problema realmente se materializa. También hay una dinámica estructural aquí. Los clientes empresariales de Anthropic presumiblemente son conscientes del proceso de clasificación gubernamental. Muchos de ellos aparentemente están concluyendo que el valor de capacidad de integración actual justifica aceptar ese riesgo. O están concluyendo que el riesgo no se materializará de una manera que afecte su caso de uso. De cualquier manera, el impulso comercial está corriendo por delante de la incertidumbre política. La otra historia notable de Anthropic esta semana es la asociación de Google y Broadcom. Anthropic firmó un acuerdo ampliado para acceso a aproximadamente 3.5 gigavatios de cómputo TPU de próxima generación, camino online a partir de 2027. Eso es suficiente energía para hacer funcionar una ciudad pequeña. 3.5 gigavatios no es un error de tipeo. Para contexto, un centro de datos típico podría consumir 50 a 100 megavatios. Este es un compromiso a escala generacional. Y se extiende a través de hardware TPU de próxima generación que Google y Broadcom están desarrollando juntos, bajo un acuerdo a largo plazo que se extiende hasta 2031. El acuerdo extiende la relación existente de Anthropic con Google Cloud TPU y agrega diversidad de hardware. Anthropic ahora está ejecutando modelos a través de AWS Trainium, GPUs de NVIDIA y TPUs de Google simultáneamente. Eso no es trivial. Gestionar inferencia a través de 3 arquitecturas de silicio diferentes con características de rendimiento diferentes, anchos de banda de memoria diferentes y estructuras de costos diferentes es un desafío de ingeniería significativo. Pero cubre contrapuntos únicos de falla de silicio y le da a Anthropic flexibilidad para ejecutar diferentes tamaños de modelo o diferentes tareas de inferencia en la arquitectura que es más rentable para esa carga de trabajo. También señala que los laboratorios de IA Frontier ahora están tan definidos por sus asociaciones de silicio como por su arquitectura de modelo. Lo cual es una dinámica poco reportada. La conversación pública sobre competencia de IA se enfoca heavily en puntajes de benchmark y lanzamientos de modelos. La conversación privada entre laboratorios es cada vez más sobre quién tiene acceso a cómputo, a qué precio, en qué línea de tiempo, con qué garantías de cadena de suministro. Ese es el limitante real en muchos casos, y este acuerdo pone el posicionamiento de silicio de Anthropic en clara vista. La séptima historia es Meta revirtiendo curso. Según informes de Axios, Meta ahora está planeando lanzar versiones de código abierto de sus modelos de próxima generación, codenombrados Avocado para el LLM y Mango para el modelo multimedia. Esto después de supuestamente girar hacia distribución de código cerrado en diciembre de 2025. Las variantes de código abierto eventualmente se lanzarán, pero aparentemente no incluirán todas las características de las ediciones propietarias. Recuentos de parámetros reducidos u omitted pasos de post-entrenamiento son probablemente las brechas. Las preocupaciones de seguridad de IA se citan para las diferencias de capacidad. Entonces, ¿cuál es? ¿Es esto un compromiso genuino con el código abierto, o es la presión competitiva del ecosistema de pesos abiertos compeliendo un giro? Probablemente ambas, honestamente. El giro original de código cerrado de Meta tenía sentido como cálculo de negocios. Si tu modelo es lo suficientemente bueno, puedes extraer más valor manteniéndolo propietario y vendiendo acceso. Pero el ecosistema de pesos abiertos ha demostrado ser más resistente de lo que mucha gente esperaba. Llama engendró un enorme ecosistema de fine-tuners, investigadores y empresas que construyeron sobre él. Ese ecosistema tiene valor estratégico incluso si es difícil de medir en una llamada de ganancias trimestral. La justificación de seguridad para las brechas de capacidad es interesante. El argumento es esencialmente que la versión de capacidad completa plantea demasiado riesgo si se lanza abiertamente. Pero los críticos notarán que las justificaciones de seguridad para apertura selectiva se han usado antes y a menudo correlacionan con posicionamiento competitivo tanto como con análisis de seguridad real. Lo que podemos decir con certeza es que el ecosistema de IA de código abierto ahora tiene un camino creíble hacia los modelos de próxima generación de Meta, incluso si las versiones abiertas son algo más pequeñas o menos capaces que las ediciones propietarias. Para investigadores y constructores que estaban planeando alrededor de Llama o Mistral, ese es un nuevo punto de datos significativo. La pregunta de la brecha de capacidad será importante de observar.
Si las versiones de código abierto de Avocado y Mango están significativamente rezagadas de las versiones propietarias, serán útiles para fine-tuning e investigación pero no para aplicaciones Frontier. Si las brechas son pequeñas, competirán directamente con las ediciones propietarias en una amplia gama de casos de uso. De cualquier manera, el regreso de Meta al código abierto después de un experimento de 6 meses de código cerrado es una señal sobre la durabilidad del ecosistema de pesos abiertos. La comunidad no se fue. Las alternativas siguieron mejorando. Y Meta decidió que el valor estratégico del ecosistema superaba la opcionalidad del control totalmente propietario. La octava historia es OpenAI publicando un documento de política de 13 páginas titulado Política Industrial para la Era de la Inteligencia. Y este es genuinamente un documento interesante que merece más que un resumen rápido. El documento propone 3 marcos de política principales. Primero, los gobiernos deberían incentivar semanas laborales de 32 horas sin pérdida de salario. Segundo, los gobiernos deberían crear un fondo de riqueza público que le dé a cada ciudadano una participación accionaria en el crecimiento económico impulsado por IA. Tercero, los gobiernos deberían imponer impuestos a la automatización para mantener los programas de red de seguridad social a medida que la IA desplaza trabajo. El enmarque es que la superinteligencia es una transición inminente y estas políticas son como asegurar que las ganancias se distribuyan ampliamente en lugar de concentrarse. El documento posiciona a OpenAI no como una empresa haciendo un pitch de ventas, sino como un actor de política ofreciendo un marco para cómo las sociedades democráticas deberían navegar una transformación económica impulsada por IA. Simultáneamente, también es un documento de ventas. Las políticas que OpenAI está proposing se beneficiarían a OpenAI. Los impuestos a la automatización subirían el costo del trabajo relativo a la IA, lo que hace la IA más atractiva. Los fondos de riqueza públicos crean constituencies políticas que se benefician del crecimiento de IA, lo que podría reducir el riesgo regulatorio. Las semanas laborales de 32 horas abordan una de las vulnerabilidades políticas de la automatización rápida, que es la ansiedad del desplazamiento laboral. Lo interesante es que estas propuestas no son obviamente incorrectas. El argumento de que las ganancias de productividad impulsadas por IA deberían distribuirse más ampliamente es una pregunta de política legítima. La pregunta de cómo financiar redes de seguridad social a medida que el mercado laboral cambia es un desafío real de política. OpenAI merece algo de crédito por involucrarse con la economía política de la IA en lugar de solo pedir permiso para construir. La idea del fondo de riqueza público es la más novedosa. El concepto es que cada ciudadano obtiene una participación en la economía de IA, quizás a través de fondos de inversión gubernamentales que mantienen acciones en empresas de IA o ingresos generados por IA. ECOA, el Fondo Permanente de Alaska, que distribuye ingresos del petróleo a los residentes. La analogía es provocativa y los detalles de implementación están enteramente sin especificar, lo cual es típico para este tipo de documento de marco. La propuesta de semana laboral de 32 horas es la que más atención obtendrá. El documento argumenta que las ganancias de productividad de la IA deberían traducirse en ganancias de ocio en lugar de solo ganancias de ingreso para quienes permanecen empleados. Es una respuesta directa a la ansiedad política sobre la IA tomando trabajos. Y eso elude la pregunta más difícil: ¿qué es que pasa con las personas cuyas habilidades no se traducen a la nueva economía? Una semana de 32 horas para los trabajadores existentes es un problema diferente a un cambio estructural que elimina categorías enteras de trabajo más rápido de lo que la recapacitación puede ocurrir. Lo que importa para nuestros propósitos es que OpenAI está jugando una partida más larga aquí que una empresa de modelos. Están invirtiendo en la narrativa de políticas. Están tratando de moldear los términos del debate sobre la gobernanza de IA antes de que el debate se convierta en una crisis regulatoria. Ese es un movimiento estratégico sofisticado, y vale la pena vigilar si otros laboratorios siguen el ejemplo. La historia 9 es la dura realidad de este episodio. Investigadores de Google DeepMind publicaron un marco que identifica 6 categorías de lo que llaman trampas de agentes de IA. Son ataques que manipulan agentes autónomos a través de contenido web malicioso. Y las tasas de éxito son impactantes. La inyección de prompts tuvo éxito en el 86% de los escenarios probados. El secuestro de subagentes tuvo éxito en el 58 al 90% dependiendo de la configuración. La exfiltración de datos tuvo éxito en el 80%.
Estas no son vulnerabilidades de casos extremos. Estos son caminos de ataque de alta frecuencia y alta tasa de éxito. La idea central es que los agentes interpretan el contenido web programáticamente, no visualmente. Un humano que mira una página web ve texto renderizado, imágenes y diseño. Un agente ve HTML, CSS, JavaScript y metadatos. Las instrucciones se pueden incrustar de maneras completamente invisibles para los ojos humanos pero completamente procesadas por los agentes. Piénsenlo como señales de tránsito alteradas para vehículos autónomos. Un humano ve una señal de alto. Un sistema de visión por computadora ve una disposición específica de píxeles rojos. Si manipulas los píxeles correctamente, puedes hacer que el sistema vea una señal de límite de velocidad en su lugar. La manipulación es invisible para el conductor. El ataque funciona enteramente a través de la vía de percepción. Las 6 categorías en el marco son inyección de contenido, manipulación semántica, envenenamiento de estado cognitivo, control conductual, fallas sistémicas de múltiples agentes y secuestro humano en el circuito. Déjame recorrer cada una brevemente. La inyección de contenido es el ataque clásico de inyección de prompts. Instrucciones maliciosas se incrustan en contenido web que el agente procesa como parte de una tarea. El agente sigue las instrucciones inyectadas como si fueran parte del prompt de la tarea original. La manipulación semántica explota la brecha entre cómo los humanos analizan el contenido y cómo los modelos de lenguaje lo analizan. Un humano ve una tabla formateada con una conclusión clara. Un agente procesa los tokens en bruto y puede extraer un significado diferente, controlado por el atacante. El envenenamiento de estado cognitivo apunta a la memoria o contexto del agente a través de una sesión. Si un agente mantiene estado entre interacciones, un atacante puede envenenar ese estado con el tiempo, construyendo hacia una acción maliciosa una vez que suficiente contexto está corrupto. Los ataques de control conductual manipulan directamente la arquitectura de toma de decisiones del agente, explotando fallas en cómo el agente selecciona acciones dado su contexto actual. Las fallas sistémicas de múltiples agentes son la categoría más compleja. Cuando múltiples agentes trabajan juntos, la superficie de ataque se expande significativamente. Un atacante puede comprometer un agente y usarlo para propagar instrucciones maliciosas a otros en la red de agentes. El secuestro humano en el circuito explota los flujos de trabajo de aprobación. Se supone que el humano en el circuito es un control de seguridad. El ataque manipula la información presentada al humano para que el humano apruebe una acción maliciosa sin darse cuenta. Esa última categoría es especialmente preocupante porque significa que la supervisión humana en la que muchas organizaciones confían como su control de seguridad principal puede ser manipulada. El humano no está viendo el contexto en bruto en el que opera el agente. Está viendo un resumen curado, y ese resumen puede estar controlado por el atacante. La tasa de éxito de inyección del 86% es la cifra destacada, pero el rango de secuestro de subagentes del 58 al 90% es quizás más alarmante para sistemas de múltiples agentes desplegados. A medida que los marcos de agentes se proliferan y más agentes operan en redes coordinadas, la superficie de ataque se expande geométricamente en lugar de linealmente. La comparación con la manipulación de señales de tránsito de vehículos autónomos es acertada por otra razón. La respuesta estándar a esa clase de ataques fue una combinación de entrenamiento adversarial, redundancia de sensores y cambios arquitectónicos que hacen que las fallas de percepción de un solo punto sean menos catastróficas. Las mismas categorías de respuesta serán necesarias para los agentes de IA. Entrenamiento adversarial en patrones de inyección, aislamiento arquitectónico entre agentes, y mecanismos de supervisión que sean más difíciles de manipular que un resumen en lenguaje natural. Para los constructores que despliegan agentes hoy, la conclusión inmediata es que el contenido web no confiable no es una entrada segura para un sistema agéntico. El contenido que parece benigno para un humano puede llevar instrucciones que son completamente procesadas por el modelo. La sanitización y el aislamiento entre el procesamiento de entrada y la acción del agente no son un overkill paranoico. Ahora son práctica estándar para cualquier sistema que procesa contenido externo a escala. La historia 10 es Meta y Entergy. Esta es una historia de infraestructura de la vida real sobre dónde está happening realmente la construcción de IA. Un nuevo plan de Luisiana relacionado con la construcción del campus de IA de Meta describe una expansión mayor de generación y transmisión, incluyendo plantas de gas adicionales e inversiones de red de larga distancia.
Los reportes de Delens Nueva Orleans detallan una ruta de expansión específica a escala de servicios públicos. La huella del centro de datos de Meta en Luisiana es lo suficientemente grande como para estar impulsando la planificación de servicios públicos regionales. La expansión incluye compromisos de capacidad de generación que no tendrían sentido económico para la red sin la carga de Meta. Esto no es demanda de energía de IA abstracta. Esto es finanzas de proyecto explícitas y planificación de red a escala estatal. Las adiciones de plantas de gas son particularmente notables porque representan una apuesta a largo plazo por generación de energía estable para una carga de centro de datos que existirá durante décadas. La economía política aquí es interesante. Las empresas de IA se han posicionado como campeones de energía limpia, anunciando compromisos de adquisición de energía solar y eólica. Y algo de eso es genuino. Pero cuando la carga es lo suficientemente grande y la línea de tiempo es lo suficientemente larga, la generación renovable intermitente por sí sola no cierra la brecha. El gas se convierte en parte de la mezcla, lo que pone a las empresas de IA en una posición complicada con respecto a los compromisos climáticos. El plan de expansión de Entergy también incluye inversiones en transmisión, que son notoriamente difíciles de permisos y construir. Las líneas de transmisión tardan años en ubicar, aprobar y construir. Cruzan múltiples jurisdicciones y enfrentan oposición local. Entonces los compromisos de transmisión son quizás más significativos que los compromisos de generación en términos de riesgo de línea de tiempo. Para Meta específicamente, esto es infraestructura como foso competitivo. Un compromiso de energía a escala de servicios públicos ligado a un sitio específico de centro de datos no es fácilmente replicable por un competidor que intente construir en la misma región 2 o 3 años después. La capacidad de la red está bloqueada. La generación está contratada. La transmisión está planificada. Lo que significa que la construcción de IA es cada vez más una historia de bienes raíces e infraestructura tanto como una historia de modelos. Los laboratorios que puedan asegurar energía, tierra y acceso a la red a escala tendrán una ventaja estructural que las mejoras de modelos por sí solas no cerrarán. La historia 11 es Flagstaff. La ciudad de Flagstaff anunció la continuación de un proceso público para enmendar las reglas de zonificación. Para centros de datos, cite explícitamente agua, demanda de energía e impactos comunitarios. Esto es el gobierno local haciendo lo que el gobierno local hace, que es equilibrar el desarrollo contra los costos comunitarios. Pero estratégicamente esto es importante. Flagstaff no es Chicago ni Los Ángeles. Es una ciudad de tamaño mediano en Arizona con carácter de pueblo universitario, conciencia ambiental significativa y una relación existente con operadores de centros de datos de construcciones anteriores. El hecho de que el Consejo Municipal esté tomando una pausa deliberada para reevaluar las reglas significa que la capa de permisos y gobernanza municipal se está convirtiendo en un verdadero cuello de botella para la infraestructura a escala de IA. Las preocupaciones específicas son el consumo de agua para refrigeración, la demanda de energía en la red local y los impactos comunitarios más amplios de grandes construcciones comerciales en áreas zonificadas para otros usos. Estas no son preocupaciones nuevas. Pero la escala a la que ahora se proponen los centros de datos de IA los hace nuevos en magnitud. Si una ciudad de tamaño mediano como Flagstaff puede ralentizar o remodelar un proyecto importante de centro de datos, eso tiene implicaciones para la línea de tiempo general de construcción de IA. Cada ciudad que abre un proceso de zonificación es un cuello de botella potencial. Y los centros de datos no son como las fábricas del siglo XX que podían ubicarse en zonas industriales lejos de los centros de población. Necesitan infraestructura de energía, lo que a menudo significa proximidad a nodos de red existentes, lo que a menudo significa proximidad a comunidades existentes. El punto más profundo es que la velocidad de despliegue de IA ahora depende de los consejos municipales tanto como de los laboratorios de modelos. Un laboratorio de frontera puede enviar un modelo un viernes. El centro de datos que ejecuta inferencia a escala todavía necesita ser ubicado, permitido, construido y conectado a la red. Esos procesos del mundo físico no se comprimen en la misma línea de tiempo que el software. Entonces, para la industria de IA, la historia de infraestructura y la historia de políticas ahora son tan importantes como la historia de modelos. ¿Quién controla el suministro de silicio? OpenAI y Anthropic están haciendo compromisos de silicio a largo plazo que se extienden hasta principios de la década de 2030. ¿Quién controla la energía?
Meta está contratando directamente con servicios públicos para generación y transmisión. ¿Quién controla la capa de permisos municipales? Flagstaff es un ejemplo pequeño pero real de gobernanza local afirmándose como una restricción a la escala de IA. ¿Y quién controla el perímetro de seguridad? El documento de trampas de agentes de Google DeepMind es un recordatorio de que la IA agéntica desplegada a escala introduce una superficie de ataque completamente nueva que la comunidad de seguridad apenas está comenzando a entender. Las tasas de éxito de inyección del 86% no son un problema teórico. Son una realidad operativa que cada equipo que despliega agentes necesita tomar en serio. 11 historias, múltiples días, un hilo conductor. La carrera de IA está cambiando de lanzamientos de modelos brutos a quien controla las capas debajo. El tiempo de ejecución de la gente, la cadena de suministro de silicio, la narrativa de políticas, el perímetro de seguridad, el ecosistema de código abierto y la infraestructura física. Eso es la pila debajo. Y ahí es donde está happening la competencia real. Eso es nuestro episodio. Los enlaces a todo lo que discutimos están en las notas del programa. Nos vemos la próxima vez. Hasta entonces.